Bueno, esta es la clase número 6 de inteligencia artificial. En esta clase vamos a estudiar qué es la neurona y vamos a realizar la programación de una neurona. Eh, y vamos a recordar un poquito las partes de la neurona. Entonces tenemos una lista de entradas, tenemos una lista de pesos que serían los W, tenemos el bias, el sesgo o la polarización, reciben el mismo nombre, que es una constante. Bueno, en realidad sí varía cuando se hace el entrenamiento, pero es una constante que le vamos a sumar a este cálculo de la suma ponderada para poder pasarlo a través de la función de activación. Entonces tenemos también como propiedad de la neurona una función de activación. Tenemos el cálculo de la suma ponderada, tenemos el cálculo de la salida a través de la función de activación y vamos a tener un proceso de entrenamiento. En este video solamente vamos a hacer la programación de la neurona y el entrenamiento lo haremos en un próximo video. Si esta serie de videos les está gustando, pues les invito a que me regalen un like, que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para que les lleguen estos videos de inteligencia artificial y otros como de matemáticas y otros aspectos de programación. Entonces vamos a empezar con el archivo de neurona. En la última clase que se hizo código, entonces estábamos haciendo unas pruebas para las funciones de activación y habíamos hecho unas gráficas. Entonces, dependiendo de la función de activación, teníamos así respectivamente su gráfica, como se observa aquí. Y teníamos acá un menú donde estábamos probando la lista de números y las funciones de activación. Ahora vamos a crear un archivo para la neurona, para lo cual vamos a File, New, Unit Delphi. Y aquí en el interface pues ya sabemos que el val uses y la clase que siempre vamos a la unidad que siempre vamos a llamar es clases para poder generar las clases. Aquí sería tNeuron es igual a una clase del tipo tObject. Este tObject proviene de esta unidad clases. Vamos a generar las declaraciones privadas, públicas y publicadas. Published. Bueno, aquí va así, published. Listo, y voy a guardar el archivo aquí en IA Delphi. Este se va a llamar utNeuron. Listo, y vamos a empezar a declarar las propiedades que teníamos aquí en esta presentación. Lista de entradas. Para la lista de entradas necesitamos importar la lista de números, el number list. Entonces presionamos Alt F11 y seleccionamos este archivo number list. Nos va a quedar aquí utNumberList y aquí en las declaraciones publicadas vamos a escribir property inputs. Entonces acá iría inputs de tipo t number list, que va a leer df inputs y va a escribir en set inputs. Esas serían las entradas. Y otra propiedad que va a ser las salidas. Outputs, bueno, aunque en realidad una neurona solamente tiene una salida, sería el output. Simplemente sería un número real que va a leer df output y va a escribir en set output. Bueno, para las personas que no han visto mucho lo de la programación orientada a objetos, lo que estoy creando aquí es un objeto que se llama neurona. Se declara así y tiene estas declaraciones privadas, públicas y publicadas. Las propiedades publicadas se pueden acceder desde otro archivo, por ejemplo desde acá. Entonces aquí ya podemos inclusive empezar a crear la primera neurona. Entonces voy a ir al menú y acá voy a escribir otra menú que diga crear neurona. Recuerdo que o hago la recordación de que este archivo de prueba lo estamos haciendo en español para nosotros probar, pero en realidad toda la otra programación de la librería las estamos haciendo en inglés.
Entonces le damos doble clic aquí en crear neurona y aquí vamos a crear una variable que es una neurona. Para poder utilizarla voy a poner por ahora integer, porque para poder utilizarla necesito llamar al archivo de neurona. Presiono al F11 y selecciono este archivo. Entonces aquí ya puedo escribir tneuron. Bueno, si no aparece, presionamos control F9, ahí nos va a aparecer un error. Y es este error que no hemos implementado esto. Como no lo he implementado todavía, presiono control shift C. Ya me lo implementa y vamos a ver si aquí ya me está llamando a tneurona. Control espacio, exactamente aquí está. Sabemos que tenemos que crearla, entonces escribimos tneuron.create y ya podemos mirar las propiedades que le pusimos. Por ejemplo, el inputs. Vamos a recordar un poquito la lista de números. Recordemos que la lista de números podíamos agregar cada elemento, o podemos agregar desde un string o leer desde un archivo. Aquí en la neurona yo también tengo posibilidad de eso, agregar desde un string y leer desde un archivo de texto, de un CSV o desde un ini file. Esa es la ventaja de ir programando todo como objetos. Yo puedo tener aquí en la neurona esta propiedad que ya es un objeto que creé en clases anteriores. Eso me va volviendo más robusto todo el sistema de objetos de las redes neuronales. Entonces, bueno, por ahora vamos a seguir programando la clase o el objeto aquí. Tenemos entonces las entradas, la salida. Aquí en public, pues como es costumbre, vamos a crear el constructor. Si necesitamos como inicializar alguna variable ahí, el destructor será el destroy con la declaración override. Presiono control shift C y aquí escribo destroy. Siempre se escribe el override y el override va acompañado con el inherited, porque esta clase o este objeto TObject ya tiene declarado lo que es el constructor, el destructor y otros elementos. Si nosotros vamos a la neurona y pongo aquí un punto espacio, vamos a ver que tiene otros procedimientos como dispose of, init instance, y todo esto son métodos que provienen de la clase o del objeto TObject y son métodos que se heredan. Entonces aquí en programación orientada a objetos hablamos de la herencia. Estamos heredando de todas las propiedades de este objeto. Bueno, ya tenemos creado aquí esto. Pues si necesitamos alguna variable ahí la inicializamos. Aquí pues inicializamos algo, también lo tenemos que destruir. Y vamos a hacer un procedimiento aquí que es el public calcular suma ponderada. A escribir así: calculate weight de peso, weighted sum. Esto me va a generar un número real. Voy a presionar control shift y C. Es que escribí public, era procedure, listo. Aquí salió un error. Es que tampoco es procedure, es función. Listo, son cosas que van pasando ahí en programación. Entonces, la suma ponderada, según estábamos viendo en el archivo, es la multiplicación de las listas de entradas por la lista de pesos. Yo todavía no he declarado la lista de pesos, así que aquí voy a escribir property pesos es un tNumberList que va a leer de F. Yo siempre copio esto y escribe en set. Bueno, entonces presionamos control shift y C. Y esto lo que va a generar, pues como ya han visto en otros videos, es este procedimiento en donde yo le envío por aquí el valor y aquí me lo almacena en esta variable, que esta variable siempre las crea aquí. En private me crea las variables de propiedades y los procedimientos de propiedades. Entonces ya tengo también la lista de pesos. Resulta que en una neurona nosotros tenemos que crear las entradas y las
se van a dar por fuera, pero los pesos sí se van a crear desde dentro. Como se van a crear desde dentro de la neurona, entonces vamos a escribir aquí f waves dos puntos f t number list punto create. Aquí entonces, como creamos este objeto, también lo tenemos que destruir con free. Aunque estaba viendo otro procedimiento que existe por aquí, que es el free. Bueno, tengo que buscar el uses donde se implementa, pero por ahora entonces hagamos esto, pesos.free, que eso es, digamos, liberar de la memoria. Como ya lo tengo creado y los pesos vienen y las entradas vienen desde afuera, o sea, yo aquí le voy a decir, por ejemplo, neurona.inputs add from string. Vamos a decirle que los pesos sean 2.5, bueno, tiene que ser, yo aquí como lo hice, ya se me olvidó el procedimiento que hice. En el menú, en crear lista de números. Los separé con punto y coma. Entonces al separarlos con punto y coma, hacemos lo siguiente. Lo tenía aquí nomás, a veces uno no lo encuentra tan fácil. Voy a agregar el 2,5 punto y coma, el 3,8 punto y coma y el 4,2. Esa van a ser la lista de entradas. La lista de pesos pues debería crearla automáticamente la neurona, pero pues yo como quiero hacer una prueba aquí, también puedo escribir los pesos punto add from string. Vamos a decir que sean el 0,1 punto y coma, el menos 0,8 punto y coma y el 1,2. Una vez que ya con esos elementos ya puedo generar el cálculo de la suma ponderada. Entonces el resultado va a ser un ciclo que recorre las dos listas. Puede ser para i, que es un entero. Voy a hacer para i igual a 1 hasta la longitud de las entradas o de los pesos, que deberían tener la misma cantidad de elementos. Punto count, que esa función la habíamos hecho en la lista de objetos. Aquí es donde siempre voy a tratar de referirme a las cosas que nosotros vamos programando. Nosotros programamos esto y ya van observando ustedes que se va volviendo más fácil programar porque todo se me va enlazando y todo se me va estructurando. Entonces el resultado lo voy a inicializar en 0 porque va a ser una suma. Entonces la suma o el resultado es el mismo resultado más el f inputs punto get. En el get le mando el id que sería el i-1. Bueno, que no recuerdo si ya le puse -1. No, simplemente me obtiene el mismo que está ahí. Por esa razón tengo que decirle i-1 porque ya había explicado que esa lista de elementos empieza siempre en 0 y como aquí estoy iniciando en 1, entonces le resto 1 aquí. La otra es que iniciemos aquí en 0, acá le restamos 1 y aquí queda simplemente en i. También lo podemos hacer así. Esto lo multiplico por el f o los pesos punto get i. Entonces lo que está haciendo es multiplicar x1 por w1, x2 por w2, x3 por w3, hasta xn por wn, toda la lista de elementos que tengamos. Así sean 10.000 elementos, los va a multiplicar. Y me los va a ir sumando acá. Finalmente, tendría que sumarle la polarización, pero no la hemos hecho aquí. Entonces tenemos el property, yo lo voy a llamar en este curso polarización. A mí me gusta este nombre, aunque también puede ser el bias o el sesgo. Pero polarización en inglés. Va a ser un real que se va a leer de aquí. Bueno, esta F no me gusta así. Y la vamos a escribir en esta variable. Con ese procedimiento. Control Shift C. Ya tenemos otra propiedad más. Entonces aquí cuando ya termine el ciclo de la suma ponderada, entonces decimos que result es
igual a result más F polarización. Y ahí tenemos el resultado. Vamos a hacer un ejercicio manual para ver qué nos resulta. Entonces tengo aquí un archivo con un dibujo y nos vamos a referir por ahora solamente a esta neurona. Esta neurona que tiene las entradas 25, 38 y 42 como lo había hecho aquí en el archivo de pruebas. 25, 38 y 42. Y los pesos los voy a cambiar por 0,3, 0,3, menos 0,6 y 0,9. 0,9. Y la polarización es este que puse aquí, que es de 1. Entonces acá, luego de ingresar esto, escribimos neurona.polarización es igual a 1. No necesitamos ponerle 1.0 porque es redundante, solamente 1. Cuando ya sean decimales diferentes al punto 0, ahí sí. Y luego ya podemos escribir neurona.calculate weighted sum. Eso me devuelve un número real. Pero yo quisiera escribir eso en la consola. Me parece que habíamos hecho un log, sí, donde poníamos la suma ponderada. Perdón, donde poníamos simplemente en la consola los elementos. Aquí escribimos float to string. Esto, que me devuelve un número real. Vamos a probar a ver qué nos genera. Entonces le damos pruebas, crear neurona. Bueno, acá tenemos un error, vamos a revisar en qué consiste ese error. La neurona se creó, se agregaron la lista. Bueno, el inputs no existe, no está creado. Entonces tenemos que ir a la neurona, al create y también hacer lo mismo. F inputs es igual a t number list.create. Digamos que esto ya viene por la experiencia, uno se va dando cuenta de los errores porque esto sucede mucho, que uno no inicializa los variables, entonces como no existen en memoria no le puede asignar los números. Vamos a ver si ahorita sí funciona. Listo, ahí ya me calculó el 3,25 que es el que debo tener acá. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a sacar aquí una calculadora y vamos a hacer la cuenta nosotros mismos. Sería 2.5 por 0.3 más 3.8 por menos 0.6 más 4.2 por 0.9 más la polarización que es 1. Eso me da 3,25. Puede surgir la duda que de pronto ¿por qué no multiplico el 2.5 por el 0.9 por el menos 0.6? Bueno, en realidad tiene que ser en el orden de las listas. Si esta es la lista, este es el primer elemento, el segundo, el tercero. Y si esta es una lista, primero, segundo y tercer elemento. Y siempre se multiplican primero, primero, segundo, segundo, tercero, tercero y enésimo, enésimo. Y finalmente se le suma la polarización. O sea que aquí estamos bien con este cálculo del 3,25. Ahora vamos a calcular la salida y esta salida la hice con una función de activación sigmoide. Entonces esta salida se la pasamos a la sigmoide y nos debe dar 0,9626. Entonces cerramos aquí y sigamos programando. En la neurona me falta una propiedad que es la función de activación, pero necesito llamar el archivo de función de activación, activation function. Entonces, property activation function es de tipo t activation function que me va a leer de f. Entonces me copio esto y me escribo en implemento, ya saben cómo, control shift c y ahí tengo la propiedad. También la tengo que crear, entonces f activation function es igual a t activation function.create y así como la creé también la tengo que destruir aquí. Listo, guardo y entonces ahora lo que hago es, como ya la creé, aquí en la neurona le digo, bueno, esta neurona activation function type function va a ser igual a TAF o era solamente AF. Sí, AF sigmoid.
Recuerden que cuando le asignamos la función, bueno, alguna de estas funciones a partir del type function, entonces ya puede la función de activación generar aquí el output, que es el real. Pero tal vez necesitamos implementar algo más. Entonces vamos aquí al archivo de activation function y miremos lo que nosotros necesitamos. No, yo creo que más bien aquí cuando creemos otra función, me voy a volver aquí. Yo les dije que necesitábamos esto, ya lo tenemos casi todo hecho, inclusive esto. Nos falta el cálculo de la salida. Entonces para eso hacemos una función que es calculate output. Es más, ya tenemos el output. Calculate, vamos a hacerlo así. Esto me genera un real. Calculate output, vamos a implementar. Ya saben cómo implementar. Control Shift C. Y lo que vamos a hacer aquí es el resultado. No, primero, se recuerden que tenemos aquí esta propiedad que es el output, que es la salida de la neurona. Y la variable que tenemos que utilizar es foutput. Entonces, para calcular la salida decimos foutput es fActivationFunction.output y le vamos a mandar el resultado de la suma ponderada. Entonces aquí escribimos calculate, bueno, calcular la suma ponderada. Calcula la suma ponderada, la envía por el output y me la va a guardar aquí en esta variable. Y el resultado va a ser también esta variable. Voy a recordar un poquito en qué consiste este output de la función de activación. Cuando nosotros definimos el tipo de función de activación a través de este método typeFunction, le decimos que es una sigmoide. Entonces él me guarda en esta variable y luego viene acá al output y me pregunta, bueno, esta función es un step, es un symmetric step, es un relu, es un sigmoide, es un tangente, y en la condición que cumpla, el resultado que me va a devolver es con estas funciones que habíamos creado aquí. Si no se han visto este video, les invito a que se vean el video donde creamos el archivo de funciones de activación. Entonces aquí me genera el resultado y ese resultado me lo va a devolver aquí. Y este fue que acabamos de hacer, en el cual me devuelve un 3.25, ese 3.25 lo envía aquí, me hace el condicionamiento de que función de activación está presente en el momento y así me devuelve un resultado guardándolo acá. Como esta es una propiedad, entonces yo desde las pruebas puedo acceder a la salida de dos formas. El output puedo acceder a él desde un float to string neurona calculate output y una vez que lo calcule puedo acceder a él a través del output. Ojo que no puedo primero ir al output porque si yo voy al output primero entonces no ha calculado nada. Yo podría hacer este procedimiento primero, digamos que lo haga aquí sin recibir, sin almacenarlo en ninguna variable, y una vez que ya hice el cálculo, ahí sí, neurona.output. Esto no va a generar ningún cálculo esto, porque esto simplemente va a leer de esta propiedad que ya está asignada aquí. Pero si necesitamos primero hacer este cálculo, entonces lo podemos obtener de aquí o de esta función. Y vamos a ejecutar a ver qué nos genera. Entonces vamos a pruebas, crear neurona. Efectivamente lo que yo tenía aquí calculado, 0,9626. Inclusive que lo podemos comprobar utilizando esta función, 1 sobre 1 más exponencial de 3.25. Esto nos da 3.25. Bueno, voy a mirar a ver qué pasó ahí. Bueno, es que en la sigmoide aquí es menos. Y ahí sí nos da 0,9626, que es lo mismo que tenemos acá. Inclusive que en este lenguaje nos hace, digamos, una mejor aproximación generando estos números extras. Bueno, creo que con esto acabamos la parte de la neurona.
ya estamos haciendo la propagación de la neurona con esta función de el output, calculate output. Con eso hacemos la propagación hacia adelante. Vamos a generar en la próxima clase el aprendizaje de un perceptrón, que es como lo más básico para ir entendiendo en qué consiste. Entonces ese aprendizaje lo vamos a hacer aquí dentro de la misma neurona. En las clases que siguen vamos a crear ya una capa, y en esa capa vamos a dejar las entradas, que haga la propagación y me genere la salida, y una vez tengamos el archivo o la clase o el objeto de capas, ya creamos una red neuronal juntando una lista de capas. Espero les esté gustando esta serie de videos de inteligencia artificial, que me dejen sus sugerencias, sus inquietudes para seguir avanzando en este tema digamos tan chévere de trabajar. Nos vemos en otra clase de inteligencia artificial.